Empezamos en el episodio anterior hablando de qué es la realidad y trabajamos con los films de Psycho y con la idea de que la gente en realidad no quiere la realidad, que la realidad es brutal e intolerable, según Hitchcock, que es intolerable, que mejor ver ficción. Y hoy, y supongo que durante todo el transcurso de Menta en Blanco estaremos hablando de este tema, pero hoy posiblemente podemos traer una nueva palabra a nuestro léxico, que es la noción de verdad. ¿Qué se entiende por la verdad en el cine? Lo que supuestamente el documental, que se supone que su función es describir o reflejar la realidad o documentar, enseñar de una manera objetiva. Y aunque sea subjetiva, aún así definida como lo que esta persona entiende como la verdad. O sea, lo real, pero lo real que es verdadero, que no son exactamente las mismas cosas, ¿no? Sí, porque al final el cine, a no ser que estemos hablando, no sé, de cosas muy fantásticas o de ciencia ficción, se supone que lo que te está mostrando es siempre la realidad, ¿no? Aunque esté guionizado. Pero yo siempre digo que según cómo te lo tomes, podrías pensar que todo el cine, incluido el documental, es ficción, porque hay siempre unas decisiones detrás subjetivas, pero también podrías tomártelo del otro lado, como que todo el cine en realidad es realidad, porque la ficción parte, salvo que estemos hablando de películas de dibujos animados o algo así, parte siempre de algo que ha pasado en la realidad. Los actores están actuando, pero están dentro de un decorado que existe de verdad, son personas que existen de verdad. Entonces hay una línea ambigua, ¿no? Ya más allá de que es imposible hacer un documental que sea absolutamente neutro y objetivo. Hola, soy Blanca Rego y estoy aquí con Noel Palazzo. Y esto es Menta en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre forma y contenido. Hola, Blanca. ¿Qué tal? Aquí ando con un poco de resfrío hoy, pero... Sí, y un calor horrible de agosto. Oh, Bueno, aunque estamos en julio estamos todavía. en julio aún, pero sí, calor de agosto. Sí. Pero muy bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de 4 películas que no son súper conocidas. Bueno, hay una de ellas un poco más conocida, pero son Models, de Ulrich Seidel, Kamikaze Hearts, que es un pseudo documental, digamos, de los años 80. Pleasure, que es una película más reciente del 2021 de una directora sueca que se llama Ninja Thyber, y The Neon Demon, que es la más conocida de todas, de Nicolas Winding Refn. Del 2016. Sí. O sea, tenemos ahí un panorama entre 1986 a 2021 bastante amplio de tecnologías, de formas y aproximaciones. Sin embargo, estas 4 películas tienen un montón en común, ¿no? ¿Por qué 4 películas hoy? Esto empezó, creo, que un día que me preguntaste si había visto Models, y yo no la había visto porque la verdad es que yo no veo mucho documental, pero tú me explicabas que era una película curiosa o extraña, ¿no? Porque aunque es un documental, se nota mucho que hay una puesta en escena, que no son cosas grabadas aleatoriamente que han surgido de casualidad. Entonces que hay una relación entre lo que es verdad o documental y lo que es ficción que no acaba de quedar claro, ¿no?, dónde está la frontera entre las dos cosas. Y cuando tú me hablabas de esto, yo me acordé de esta otra película, que es Kamikaze Hearts, que juega también un poco con esta dicotomía entre esto es ficción o es real. Y a partir de ahí, como las dos están ambientadas en industrias que tienen que ver con vender el cuerpo de las mujeres, digamos, porque una es sobre modelos y otra sobre la industria del porno, pues nos acordamos también de otras 2 películas que tocan un poco esas temáticas, pero desde la ficción total y absoluta, que son Pleasure, que es sobre la industria del porno, y Neon Demon, que es sobre modelos. ¿En qué punto tu mente hace clic cuando estás viendo un documental y dices esto no puede ser espontáneo, esto fue de alguna manera manipulado? ¿Cómo sería? Diseñado, es la palabra que usa Ulrich Seidel, que dice todo es diseño. Escuchando entrevistas hace unos días con la directora de Kamikaze Hearts, que es Juliette Bashor, ella decía que Kamikaze Hearts no es un documental, que ella nunca lo vendió como documental, pero que a los festivales les interesaba venderlo como documental. Y creo que ahí hay un tema interesante, porque probablemente Seidel, por ejemplo, que dice que no hay diferencia entre sus películas de ficción y sus documentales, ¿no? Prácticamente, sí. Entonces, más allá de que tú como espectador puedas percibir ciertas cosas como más reales por el tipo de códigos que usa
por el tipo, no sé, de actuación que hacen las actrices o los actores o por el tipo de encuadre, ¿no? Una cosa te puede parecer más o menos real o realista que otra, pero al final es muy difícil o imposible saber muchas veces, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, eso se nota que no está actuando, que es verdad, pero no, hay actores muy buenos y actrices, no puedes saber realmente muchas veces si eso está guionizado o no. ¿Por cuál de estas pelis quieres comenzar? ¿Cuál crees que es la que conecta más con las otras? Bueno, quizá Models, que es con la que empezamos, ¿no? Linke Schulter zu mir und die Ärmel zusammen. Ja, Tutel. So ist es richtig. Bauch einziehen. Zum Bleistift. Nein. Ja. Déjame contarte un poquito de Ulrich Seidel. No sé cuán familiarizada estás con su obra. ¿Habías visto...? He visto algunos de sus documentales, pero no he visto ninguna de las películas de ficción. Pues él empezó haciendo documentales sobre todo por un tema de presupuesto, ¿no? Pero él no llama a sus películas documentales o puramente documentales. Sus películas documentales las llama cine de ensayo. Tú sabes muy bien qué es el cine de ensayo, si nos quieres hacer un resumen. Bueno, no sé si es tan fácil de definir, pero es más hacer una reflexión sobre un tema que grabar la realidad. Digamos como un ensayo literario, ¿no? Es más una reflexión sobre algo. Lo documental, digamos que va más al hecho, por decirlo de alguna manera, y el ensayo es más la reflexión a partir, ¿no? del hecho. Y la posición del realizador o de la realizadora como un punto central importantísimo, utiliza las herramientas, los mecanismos del cine en este caso, para hablar de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, de reflexionar. Lo que sucede en el documental tradicional es que te lo quieren vender como que es algo más objetivo porque utilizan una voz en off, un narrador realmente masculino con una voz... sí, de británico de la BBC. Por sí. ejemplo, imponente, ¿no? de autoridad, que te explica y te hace estas reflexiones del autor o del guionista como si fueran una verdad omnipresente sin un origen, ¿no? Como que siempre estuvo ahí. Mientras que lo que hace Ulrich Seidel, y esto sí que no lo he visto hacer a mucha gente, es que en sus documentales pone su voz, sus pensamientos, su tesis en boca de los propios entrevistados. ¿Cómo hace esto? Que tú dices, es imposible. Vamos por partes. Cuando Ulrich Seidel hace un documental, primero tiene una idea general, por ejemplo, los sótanos, ya que esta peli la tenemos en común. Por ejemplo, los sótanos en Austria, que son un fetiche espectacular porque tienen casi la misma superficie que toda la casa, y él juega con la noción de que los austríacos en su casa son muy señoritos y muy correctos, y que en los sótanos tenemos los cadáveres escondidos, es donde los hombres se liberan, porque lo identifica mucho con la noción de la masculinidad, ¿no? del man cave y esas cosas. Y no tiene ni idea de quién va a entrevistar ni cómo. Entonces, ¿qué es lo que hace? No tiene guión. Va con su equipo y golpea 20 millones de puertas. Estoy exagerando un poco, digamos 2.000 puertas. En el transcurso de unos cuantos meses, para preguntar, ¿cómo es tu sótano? ¿Puedo verlo? ¿Puedo hacerle fotos? ¿Te interesaría participar? A partir de eso empieza a pulir y dice, vale, empieza a entrevistar a esta gente de una manera muy honesta, de una manera muy directa. Lo primero que hace es decirle, mira, primero tienes que ver mi obra, porque no es una obra fácil y soy muy directo, muy crudo. Entonces, si no te gusta este tipo de cine o piensas que por ahí expongo demasiado de lo que me puedas contar, no es para ti. Eliminemos todos esos malos entendidos al principio. Voy a buscar tu esencia a mi manera, porque es mi ensayo. Voy a tratar de interpretar lo que me dices, tratar de entender tu espacio, en este caso el sótano, y a ti como una sola cosa, para poder describirte. Y te voy a modificar. No te voy a meter ningún elemento foráneo, pero me gustaría que este cuadro estuviera aquí. Me gustaría que la mesa la pongamos así. He visto arriba que tienes un no sé qué, una jukebox, tráemela para aquí, porque yo pongo la cámara en un lugar y ahí queda. Ya sabemos que Ulrich Seidel no es de mover mucho la cámara, ¿no? Lo que hace siempre son estos planos como muy largos, muy fijos, siempre muy simétricos, que le dan una frialdad casi documental a las cosas que hace. Por eso incluso su ficción es como muy... como que se distancia un poco de estos personajes. Y en este encuadre, él tiene que enseñar la esencia de esta persona, porque no va a mover la cámara. Entonces, ¿hay manipulación? Pues, mogollón, muchísima. Y él dice, todas estas libertades que me tomo son para hacer más real
lo que estoy contando. Le doy mucha más autenticidad al personaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de la chica con las muñecas, de la señora esta que tiene estas muñecas, es totalmente guionado. Él, tras meses de hablar con ella y de ver qué se podía hacer en ese sótano, le dice un día: ¿por qué no le hablas a tus muñecos? Háblales, trátales como si estuvieran vivos. ¿Qué les dirías? Y la mujer se desata. De repente empieza a hablar con muñecos como si fueran hijos. Los saca de distintas cajas y cuando ve la película, la mujer, cuando se estrenó, dice: no puedo creer cómo Seidel sacó esto de mí, porque se dio cuenta de inmediato que yo siempre quise ser madre. Nunca expresé eso, nunca hablé con mis muñecos antes, pero ahora lo hago y siento como que me encontró, ¿no? Es un caso, evidentemente, muy específico, pero vuelvo a esta idea de la que parto, de que él pone sus pensamientos y sus ideas de lo que el personaje es en voz de los personajes. Obviamente no les hace decir nada que no quieran decir o hacer nada que no quieran hacer, eso está claro. Pero el guión, si se le puede llamar así, es esta coproducción que se produce durante meses y meses de diálogo. ¿Cómo filmas esto? Pues él filma entrevistas en distintos momentos del año, filman 16 en este caso, se las trae acá, se empieza a ver el material, descarta, dice: esto abre puertas, esto es interesante, y a partir de ese material va pensando cuál es el siguiente paso. Porque no tiene ni idea de a dónde va, ni qué quiere de cada uno de estos personajes, ¿no? Y va construyendo el film de esa manera, a partir de preguntas y respuestas, a partir de nuevas avenidas que se abren y de intuiciones que él tiene de qué hay detrás de estos personajes, a través de los objetos sobre todo que ve. Por eso estos planos grandes son fundamentales. No hay primeros planos en general en Seidel, porque para él lo más importante es el contexto. Y a veces ese contraste entre contexto y personaje te da mucha más información que cualquier cosa que te estén diciendo, ¿no? Es curioso que menciones el tema de cómo construye sus películas, porque The Neon Demon, es todo lo contrario, es muy ficticia, muy estéticamente no tiene nada que ver, es todo lo contrario al realismo, pero Winding Refn es yo creo que probablemente el único director de ficción que rueda cronológicamente. La película está construida igual, va cambiando. Depende de lo que digan los actores, lo que propongan, va cambiando el guión, y lo que rueda al final no tiene mucho que ver con el guión que tenían al principio, porque el final, por ejemplo, de The Neon Demon es diferente a lo que había en el guión. Había un buzón de sugerencias en el decorado, ¿no? Que los actores, el equipo técnico, todo el mundo podía poner: ¿qué queréis que pase en la película? ¿Qué os gustaría ver? Y sí, ahora no lo había pensado, pero es curioso que la manera de trabajar tenga ese punto en común en dos acercamientos que quizás, son obviamente muy diferentes estéticamente, pero al final son los dos directores del norte, mucho plano fijo. No sé si definiría el cine de Winding Refn como frío, pero desde luego hay una cosa que no es mediterráneo. I see 20 or 30 girls come in here every day. From small towns with big dreams. Some girls crack under the pressure. You're going to be great. Yo creo que Refn es un caso muy particular, porque obviamente hay un guión, pero los diálogos en Refn no son tan importantes, digamos. Hay mucho input de las actrices o de los actores con los que trabaja, no solo a nivel de lo que dicen, sino también de la trama en sí, de cambiar escenas enteras, los finales. Y una cosa curiosa de The Neon Demon es que, de hecho, Refn siempre ha hecho un cine que se ha visto como muy masculino. Es la primera película que hace en la que la protagonista es una mujer, y además es una chica de 16 años. Y una de las cosas que él comenta de cuando empezó a escribir el guión es que hubo un momento que dijo: yo no puedo escribir diálogos para esto. O sea, como un tío de 50 años puede escribir diálogos para chicas de 16. Bueno, las otras son más mayores, pero... Y los diálogos están escritos por guionistas. O sea, el guión no es suyo. Pues es un poco el mismo argumento de Pleasure. Una jovencilla que quiere triunfar, lo que pasa que en vez de en la industria del porno es en la industria de las modelos de Los Ángeles, Nueva York. La película es en Los Ángeles, pero se menciona Nueva York como industrial muchas veces. Y es una chica, además, que tiene solo 16 años, y de hecho el Fanning, cuando rodó la película, tenía 16 años.
Que es la edad que tiene Bella también en Pleasure. Sí, la actriz no sé cuántos años tenía, pero quizá Posiblemente probablemente más. más. Pero bueno, la trama es así de simple, no hay más. Es un poco como la industria fagotiza, ¿no? Ciertas cosas, pero aquí no es tanto la industria en sí, porque aquí es curioso que todos los hombres están de adorno. Son como las novias, ¿no? De las películas de tíos que salen 5 minutos para decir una chorrada y se van. Y aquí es al revés. Luego también está el personaje de Keanu Reeves, que es pedófilo directamente. No es que, o sea, los hombres están un poco de adorno en lo que es la trama en sí, pero no son para nada hombres inocentes. Es una película que en realidad habla de la industria, pero está más explicada desde el lado de las modelos, ¿no? Que están sujetas a eso. Porque habla mucho del narcisismo, ¿no? De cómo por el hecho de ser guapa simplemente te puedes convertir en algo. Y esto creo que tiene mucho que ver también con algo que habla Renf, que es la diferencia entre nuestra generación. Nosotras somos generación X, digamos. Renf es un poco más mayor, pero sí, entiendo que también está un poco. Y en cambio las generaciones de ahora, el Instagram, todo esto, no son mucho más narcisistas. No ven eso como un tabú o puede ser incluso una virtud. Están acostumbrados a estar todo el rato sacándose fotos a sí mismas, a sí mismos. Y hay un paripé, digamos, ¿no? De todo esto, de que en realidad nada es real tampoco. Son solo aparentar para las redes sociales o. Pero es como que el narcisismo ahora mismo no es tan tabú como era hace 10, 20, no sé, 30 años, ¿no? Y al final el terror viene de las propias modelos que tienen celos de este nuevo personaje que ha aparecido ahí. Pero nadie es inocente aquí, porque al final el Fanning no aparece un poco como con esta estética como más virginal. Es una película de terror en la que en realidad la víctima tampoco. A ver, es la víctima porque obviamente es la que acaba. Aquí hay un spoiler muy gordo, la que acaba muerta, pero no es para nada inocente. Y de hecho, volviéndola a ver estos días, una cosa que estaba pensando al verla es que en realidad, por muy diferente que sean Models, en el fondo las dos son películas de terror sobre el mundo de las modelos. Models es más incómoda para mí, porque está más cerca de la realidad, ¿no? De Mucho Neon más Demon. cerca, porque Neon Demon es una. Sí, es una fantasía absoluta. Hiper. Puedo entender que a según quien le resulte más molesta, porque hay escenas pues que se van al gore, ¿no? Pero para mí es mucho más molesta la de Seidel. Tyberg comenta esto mismo también con Pleasure. Este es su primer largometraje. Y ella dice que el guión, en realidad, del que partió a su vez de un primer cortometraje del mismo título, con un poco el mismo planteo. El primer guión, en realidad, tenía casi el 40% de la película sucedía en Suecia. Y era sobre el personaje de Bella, este personaje central, esta chica ambiciosa que quiere convertirse en estrella de porno. Y la historia era ella. Por eso tenemos 40% de la película en Suecia siguiéndole, hablando con su madre. Y toda esa parte del guión se resumió en la película final en una conversación telefónica que tiene Bella con su madre, en donde la única información que necesitamos es que su madre le dice: pero tú quieres hacer esto, te apoyo, estoy contigo, adelante, hazlo. Good morning. Morning. You here for business or pleasure? Pleasure. Do you know what you're here for? Yes. Any no's, do's or don'ts? No. ¿Cuál es el problema? Que entonces ahora la película no es exactamente de Bella. Ahora la película tiene mucho más tiempo para hablar de la industria pornográfica. Y se ha convertido en esta gente, según con quien hables, denuncia de la industria pornográfica en sus momentos más bajos, ¿no? De abuso absoluto. 1/3 del equipo de la película Pleasure es sueco, 1/3 de la película es americano, del cine, que viene del cine tradicional, y otro tercio son toda gente de la industria porno. Todos los que aparecen ahí, menos ella y creo que la amiga de ella, que es otra actriz americana, son actores de cine porno. Entonces, muchos de ellos dijeron: a ver, esta película, cuando a mí me dieron el guión, era sobre Bella, que venía y no sé qué, y ahora de repente lo único que hace esta película es denunciar todos los hombres, que malos que somos, abusando de las mujeres. Y se montó después del estreno en Sundance, en el 22 creo que fue. La prensa estalló porque estaban
todo el cast, todo el crew ahí y los actores porno, evidentemente ahí, sobre todo dos muy concretamente, que dicen que los dejaba muy mal parados y que estaba todo lo que ella había prometido, que Ninja, la directora, había prometido que iba a ser como buscar una forma de mejorar el género, en realidad fue simplemente una forma de basurear a la industria y a los hombres. We should all just like start our own company, find like a rich investor or a sugar daddy, and just, you know, all girls get really fat and ugly, and then if guys want to work, they have to eat our pussies under our fat flap while we eat Chinese. Fat flap. Tyber se dio cuenta de que cuando las chicas improvisaban lo que hacían era mucho mejor que lo que ella había escrito, por empezar. Entonces, a medida que pasaba el rodaje, cada vez más les daba rienda suelta y muchas de las escenas, como cuando el personaje de Bella comienza a cantar o como los ves cuando se ríen en el coche, que se ríen de corazón. I know this part. Tyber, pues ella dice eso, yo deshice la mitad de este guión, estoy filmando con estas chicas y me doy cuenta de que mi ensayo, de que mi premisa, que tenía mucho que ver con mi bagaje de persona antiporno, como ella se definía, en realidad es de la camaradería entre las chicas. Ella lo llama una red de mujeres, cómo la red de mujeres puede salvar esta industria, porque todo el mundo es una red de hombres, según ella. Esta red es la que fue dictando un poco de qué iba la película. Y ella se dio cuenta que en realidad la película no iba de destruir el cine porno, sino de proponer constructivamente cómo se puede hacer un cine porno ético, limpio, sano y más atractivo para las mujeres. También, ¿no? Qué estupidez que esté solo pelando 50%. Está bien, es el que mayormente consume porno, pero hay muchas mujeres que consumen porno. Yo no sé si es que a los hombres no les interesa saberlo. Quizá no sé hasta qué punto, pero por ahí me parece muy interesante la contraposición también con Kamikaze Hearts, porque en Kamikaze Hearts no hay en ningún momento una crítica hacia la industria del porno. No diría que hay ningún tipo de juicio, sí que hay cosas que son crudas, pero es como una visión de la industria muy diferente a la de Pleasure. No sé si es que con los años ha cambiado hacia una industria mucho más comercial y estándar y ya no funcionan las cosas de la misma manera. Y de hecho, viendo estos días entrevistas con la directora y con la actriz sobre todo decía que para ellos era un ambiente súper festivo, o sea, que no había ningún tipo de juicio ni... que era como una fiesta continua. Y, a ver, no se muestra como algo bueno en realidad, porque hay muchas escenas, hay drogas duras, hay heroína, ¿no? Y se pinchan realmente, hay, no sé, cosas que no ves, a ver, que la estás viendo y son incómodas. No es que digas, mira qué bien, qué felices son estas personas trabajando, pero no hay un juicio hacia el porno en sí. Es un documental sobre una actriz en concreto de la industria del porno que se llama Sharon Mitchell. Yo no tengo ni idea de quién es, pero se ve que era bastante conocida en la época. Y Juliette Bashor acababa de estudiar cine, dirección de cine, y tenía la idea de hacer un documental sobre el porno porque el primer trabajo que le ofrecieron, ella no lo sabía, pero era una película porno, ¿no? Ella llegó al rodaje, empezó y decía, esto es todo un poco raro, no me dejan pasar según dónde, y al final se dio cuenta de que era una película porno. Y le pareció muy curioso porque ella tenía la visión de que era un mundo como súper sucio, crudo, y decía que en el rodaje que la verdad es que no, que era todo como bastante normal, entre comillas, más allá de que la película fuera porno. Entonces ahí tuvo la idea de rodar un documental sobre este mundo. Y ahí conoció a Tiger, que es una de las protagonistas, que ella había hecho algo como actriz, pero trabajaba más detrás de la cámara. Era más en temas de producción, asistencia de dirección. Y estaba súper enamorada de la actriz esta, que es Sharon Mitchell, que era bueno, de hecho es curioso que Sharon Mitchell ahora es psicóloga especializada en sexualidad y HIV. Sí, pero en la época pues era actriz porno, se dedicaba a hacer cine porno y burlesque. Y la Tiger esta era su pareja y estaba muy obsesionada con ella. Sharon Mitchell era una tía así como muy guapa, como muy extrovertida, ¿no? Como la típica persona que la cámara llega y solo la ve a ella. I don't know, when I first met her I just thought she was this woman, this girl in this business who was sleazy, who needed to make a living, who was fucking on camera.
you know, I thought she was just a fucking another dumb porno slut. Y Tiger tenía una relación extraña con ella porque Sharon Mitchell se ve que era muy exhibicionista y que solo hacía el amor delante de la cámara. Y Tiger quería que la película fuera sobre ella porque pensaba que así ella sería actriz y podría tener sexo con la que era su pareja, porque era la única manera de tener sexo con ella. Pero bueno, a Juliette Bashir le pareció interesante porque eran dos personajes como que daban mucho de sí, ¿no? Y una relación muy particular dentro de una industria que también era particular. También una de las cosas que me parece muy interesantes que comenta la directora es que tenían un problema en general con los hombres que había en el rodaje. Por un lado, porque hay un director porno en la película que es ficción todo, y la película, pero en principio eso tenía que ser real, era un director de porno real y la película que estaban rodando era real. Pero llegó un momento que el director dijo, era un director conocido de la época, no recuerdo quién. El tío dijo en un momento, yo esto no entiendo, no sé qué estáis haciendo, esto no le va a gustar a nadie, no sé qué mierda es esto y no quiero participar aquí. Y se tuvieron que inventar un director y, bueno, ficticio y una película ficticia. Y por otro lado decía que también una cosa curiosa es que en realidad toda la película está guionizada, no es un documental de verdad. Pero la mayoría del equipo no lo sabía esto. My next movie is the movie that I'm filming right now at this very minute. It's sort of a surrealistic look, I guess, at myself and my girlfriend and the way we look at the X-rated film business and our relationship with each other. And it's very nice. Is it more truth or more fiction? I don't know, because I don't know whether I'm more truth or more fiction. La cumbre del colmo del machismo creo que es que el editor, que era un tío que se llamaba John Knob, no tengo ni idea de qué más ha hecho este tío. Juliette Bashir era la primera película que hacía y de hecho no hizo nunca ninguna más. Trabaja en el audiovisual, pero como directora es el único largometraje que tiene. Y en un momento el editor, le dijo que tenía que tener un crédito de codirector. Y ella le dijo, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué mierda me estás contando? Que decía, sí, porque esto es un documental y en realidad tú no has escrito nada, es como que solo, ¿no? Vienes, colocas la cámara, pero el que está haciendo la película soy yo. Y la tía le dijo, perdona, pero esto está guionizado, tenemos el guión, los storyboards, aquí no hay nada documental, es todo... Y el tío, o sea, flipó, o sea, porque realmente creía que era él. Y decía, no, o sea, si hay un storyboard, te estoy diciendo exactamente dónde hay que cortar el plano que hemos rodado, está todo preparado, no hay nada real, entre comillas, aquí, porque sí que las actrices sí que son reales, usan sus nombres reales, la relación entre ellas es real. Y escribieron la película, de hecho, entre las tres. Y lo que pasa en la cámara es real, pero está todo guionizado. Entonces no se puede decir que sea un documental. Volvemos a Models, ¿no? Cuando hablamos de esto de, ¿se puede decir que es un documental? Pues sí, porque si las líneas que dicen los personajes originalmente provienen de estos personajes y estos personajes los están diciendo en cámara porque de alguna manera las están aceptando como propias, sí, es un documental, pero están totalmente manipulados. Hablábamos el otro día de los Frankenbites. Todo editor hace Frankenbites. Es cortar, cuando estás editando sobre todo a alguien que no le ves en cámara, que una voz en off o lo que fuere. La gente, como nosotras ahora mismo, da 1000 vueltas para decir algo que se podría hacer mucho más efectivamente de otra manera y a veces el montajista tiene que resolver algo que dura 20 minutos en 3. Y ahí es donde reformas y rehaces y haces decirle a la persona lo mismo, pero de otra manera completamente. Un Frankenbite, ¿no? Pero es lo que dijo, en esencia. Y eso es un poco lo que hace también Seidel, pero no lo manipula él. Esa manipulación se le expone a estos personajes y ellos lo aceptan. Sí, vale, esto es mío, lo puedo decir y es parte de mi línea. Y en el caso de Seidel, que ya vemos que a veces su intuición a veces la tira un poco demasiado, ¿no? Hasta qué punto es intrusivo o no. Está el tema de lo ético, ¿no? Hasta qué punto puedes invadir la privacidad y exponer la privacidad de estos personajes. Hasta qué punto es ético enseñar sexo gráfico en una película que no es pornográfica, o la pederastia, o todos estos temas tabú, ¿no? Y esto es algo que también tanto Teiber como Seidel hablan y dicen, a ver, en el cine hablamos de violencia, mostramos la violencia tal cual es. ¿Por qué no podemos mostrar el sexo tal cual es? ¿Por qué el sexo de repente solo está limitado a un género, el género porno? Mientras que la violencia puede
percolar, puede extenderse a todos los otros géneros, ¿no? A la comedia, al romance, a cualquier cosa puede estar llena de violencia, que es lo que de hecho está pasando cada vez más. Se lo plantean de maneras distintas, pero cuando le preguntan por qué hace sexo explícito en sus películas, Thalberg lo plantea como, bueno, pero ¿por qué no? Es una parte natural de la vida, el sexo es vida, lo que da la vida es el sexo, etc. Y Seidel dice, la pregunta no es por qué hay sexo en mis películas, la pregunta es quién decide que puede o no haber sexo en las películas, que no sean pornográficas. La pregunta es otra. Y esto tiene que ver con el tabú directamente. A Seidel le interesan todos los tabús. Si es tabú, adentro. El tabú de la religión, temas muy espinosos como la inmigración vista como no se ha visto nunca, el tema de los geriátricos, que también son tabú. Por ejemplo, tiene esta película Import-Export, donde hay uno de los personajes que termina de chica de limpieza en un geriátrico. Y el tipo pone la cámara en un geriátrico donde hay verdaderos pacientes de este geriátrico y le dicen, pero ¿cómo puede usted poner una cámara en un geriátrico? Porque esas personas no tienen, hay muchos que están como pasados, no tienen noción de que usted les está filmando. Y Seidel dice, a ver, yo he pedido el consentimiento de sus hijos, les expliqué qué era lo que quería hacer, sus hijos me han dado el consentimiento, que es exactamente el mismo mecanismo que hace una persona que quiere filmar películas con niños. Tú le pides el consentimiento a los padres, ese niño no tiene la menor idea de lo que está haciendo. In meiner Beziehung brauche ich keinen Gummi, deswegen habe ich auch keinen dabei. In deiner Beziehung brauchst du keinen Gummi, in deiner Beziehung machst du auch keinen Sex, sonst lässt du mit mir nicht ins Bett gehen, oder? Oder ist Was schlecht? weißt du von meiner Beziehung? Gar nichts. Es war super, sonst würde ich nicht mit dir ins Bett gehen. Ja, ich weiß, dass ich super bin. Seidel dice que para que el cine no sea voyeurismo, no tiene que ser entretenimiento solamente. Y entonces nos está haciendo el favor de obligarnos a tener que tener una posición crítica para lo que estamos viendo. Sí, de hecho, a ver, Rev particularmente es un cineasta que es muy, muy voyerista, o sea, no se me ocurre otro cineasta actual. Y esa es la gran diferencia entre Neon Demon y Models. Que si bien están hablando del mundo de las modelos, uno da increíble placer, a pesar de que hay un asesinato y demás. Es una película es hermosa. Fotográficamente, bueno, la música tiene algunos momentos cuestionables, pero es una música interesante, que va bien con la película. La puesta de la cámara, los colores, todo, o sea, y más allá de que evidentemente estamos mucho más relajados cuando vemos, si se puede decir relajados, cuando vemos Neon Demon, porque hay tensión todo el tiempo con este terror psicológico del que hablas, hay una clara diferencia que sabes que nada de esto es real. En ningún momento eso pasa con la película de Models. Es ese tipo de película como cringy, ¿cómo lo traducirías? Como que dices, ay, por favor, no. Sí, es una mezcla entre vergüenza ajena, sentirte incómoda porque estás viendo la intimidad de alguien, porque pasan cosas que son desagradables también, porque te sientes identificada con las modelos, ¿no? Al final. Y es toda muy incómoda, sí. Y esa sensación es la que Seidel quiere provocar, no para provocar al espectador, que por lo que dice Thalberg es un poco lo que ella quiere, pero bueno, y él dice, no, a mí la provocación no me interesa nada, lo que yo necesito es que esto dispare la conversación. La provocación a veces solo dispara la reacción y es imposible el diálogo, entonces tengo que encontrar ese equilibrio, siempre siéndole fiel al máximo al personaje, porque si no lo único que logro no es provocar, sino hacer que no te guste el personaje. Mi labor es demostrarte que la persona más común del mundo, en este caso son modelos, no son las más comunes del mundo, pero bueno, la mayoría de sus personajes son personajes totalmente, muchos de ellos marginalizados, de hecho, personajes muy comunes, mostrados desde una crudeza, desde la honestidad, y eso es, creo que diametralmente opuesto a la propuesta de Refn, ¿no? Con su estilización. Sí, además, Refn sí es un provocador, o sea, él es muy consciente. Los abucheos, no, Neon Demon eran abucheos en Cannes, críticas malísimas. Y a él personalmente sí le molesta, ¿no? Si lo ves ya cuando habla más tranquilo, cuando no está tan fingiendo el personaje que es. Pero en el fondo le gusta, o sea, y es obvio. Y además Neon Demon, claro, hablábamos antes de que el estilo en ciertos sentidos puede ser parecido a Seidel porque también son planos fijos largos, no sé, y este tipo de estilo, pero en realidad está muy llevada al festín ya no solo audiovisual, sino sensual. O sea, por ejemplo, la escena esa, al principio hay una escena que van a un club
Es una escena que está rodada con luz roja y estrobos, básicamente. Y hay como una especie de espectáculo de bondage, digamos, una chica que está como colgada del techo y hay planos en los que solo se ve eso, como en la oscuridad. A mí me recuerda, igual te vas a reír, pero a mí me recuerda a Bill Viola. No me voy a Esos reír. planos vacíos, ¿no? Un plano vacío con una persona colgada. Es muy ascensión de Bill Viola, de estas... A mí me dio la sensación, está bien que lo vi en un monitor no particularmente grande, pero de que si bien ella es bondage, no está sujeta a nada, está flotando en el aire. Está colgada de unas cuerdas, creo que no se ven, pero es que tiene un nombre esto en el bondage, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sí son como suspensiones, o sea, es un estilo concreto de... En la película parece que está flotando en el aire, por eso a mí me recuerda a Bill Viola, algunas piezas de Bill Viola. Sí, puede ser Bill Viola. ¿Sabes a quién me hizo acordar a mí? A los aquelarres de Goya. Y vi eso como una iniciación de... Sí, bueno, de hecho al final la película son 3 brujas, ¿no? Sí. Y ese es el momento en el que ella es iniciada en esta... Sí. Un poco a desgano de las otras, pero bueno. Sí, pero al final es una escena que sensualmente es muy potente porque es una luz, un estrobo dándote en la cara con música techno. O sea, no hay nada más que puedes hacer en el cine que vaya más allá de eso para excitar los sentidos. Nada, no sé. Bueno, si hablamos del color tenemos que hablar de que Refn es daltónico. ¿Esto lo sabías? No. Pues es daltónico. Y la razón por la que sus películas tienen esos colores tan súper potentes es porque él solo ve el contraste. Si tuviera los colores de Models, por ejemplo, que es una película que a nivel de color no es tan exagerada, es que no ve el color, solo ve el contraste. O sea, ve color, pero necesita que haya mucho contraste porque si no, 2 colores distintos le parecen el mismo. Bueno, el rojo y el azul son los colores por excelencia del neón, ¿no? Sí. Pero también se utilizan muy dramáticamente, porque el rojo tiene una connotación en Neon Demon y está reservado para situaciones muy específicas como esta que comentas de la iniciación. ¿Quieres hablar de qué es ese rombo, ese cristal, ese rubí rojo? Hay muchas explicaciones. Es un triángulo y hay 3 brujas, entre comillas, en la película, ¿no? Y ella está como en el medio. Es un poco, lo puedes coger por ahí. También según cómo, no sé, se puede ver con algo como más demoníaco, ¿no? Porque recuerda también a las estrellas estas típicas de los satanistas. También hay una contraposición, ¿no? Azul, rojo. Pero a ver, yo no he escuchado a dar ninguna explicación exacta sobre esto, pero también creo que hay ahí mucho Jodorowsky. Estoy de acuerdo. Y bueno, y más allá de ahí, pues cada uno puede hacer su interpretación particular, ¿no? Pero Refn no es un tío que suele explicar sus películas, es un poco como que deja ahí que, no, tú piensas lo que quieras. El personaje de Jessie, interpretado por Elle Fanning, es la elegida, es como un mesías. Todo el mundo que la ve de repente tiene una revelación. Es ella. ¡Ah! Llegó. Ella se define a sí misma como una persona que no sabe escribir, no sé actuar, no sé hacer nada, solo soy bonita. Eso es Refn. Refn dice esto muchas veces de sí mismo, ¿no? Que no es guapo, no sabe escribir, no, pero él quería ser famoso y bueno. Y de hecho hay un diálogo muy parecido en Bronson ya, que dice lo mismo. Porque aparte de ser daltónico es disléxico. O sea, lo tiene todo. A ver, él viene también de una familia que la madre era fotógrafa, el padre ha trabajado para Von Trier, o sea, viene de una familia ya del cine, ¿no? Es curioso, ¿no? Que diga como que hago películas porque no sé hacer nada. Y es como, bueno, a ver, más allá de que te pueda gustar o no el tipo de cine que hace, dice, bueno, no sé hacer nada, vale. Que no es lo mismo, ¿no? que la protagonista de Neon Demon, que realmente es simplemente yo he nacido así, ¿no? Es algo que no es aprendido, sobre lo que no tengo ningún control, es como la belleza natural con la que has nacido porque has tenido la suerte de nacer así. Otra cosa que dice Whitney Refn es que yo soy un tipo, o sea, súper normal, feo, entre comillas, y está casado con la típica sueca rubia y tiene 2 hijas guapísimas, ¿no? Y dice que venía también un poco de ahí la película, ¿no? De cómo es ser súper guapa y ser como el centro de todo, porque sí, no porque tú hayas hecho nada. ¿Lo dice con celos de su propia mujer o...?
Que le roba la fiesta. No me da la impresión de que lo diga con celos, sino más como, o sea, cómo es, ¿no? Cómo te imaginas que es ser así. También es un tío muy particular, ¿no? Porque yo qué sé, ¿quién puede compartir estas paranoias? Es una visión muy particular. What's it feel like? To walk into a room. It's like in the middle of winter. You're the sun. It's everything. Yo estaba pensando posibles nombres o títulos para el episodio. Lo primero que me vino a la mente era Girls, 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 que es la típica forma de anunciar, ¿no? Chicas en los strip shows. Pero después digo, aquí hay 3 elementos. Girls, evidentemente, porque tenemos 4 películas que habla de la aquelarre y de las redes y de la amistad y de la traición femenina, ¿no? Tenemos el mundo de la cámara como nexo, como interfaz, pero también la cámara dentro de la cámara, y tenemos espejos por doquier, porque es una película que habla del exhibicionismo, del narcisismo, en donde está tratando de reflejar una industria que, sobre todo la de los modelos, que el 70% sucede delante de un espejo, ¿no? Entonces podemos hablar de estos 3 elementos en las 4 pelis. Pues lo primero que me ha venido a la cabeza cuando has mencionado lo del espejo es una escena en Kamikaze Hearts, que hay un diálogo entre las 2 protagonistas que termina con una de ellas mirándose en un espejo y que es obvio que eso, a ver, aunque puedas tener la duda de si la película es documental o no cuando lo estás viendo, eso es muy obvio que está actuado. No, o sea, no hay manera de que eso sea algo casual que ha pasado. Se mira en un espejo y se pone a maquillarse, pero en una escena como súper impostada. En realidad la que se pone a maquillarse es Tiger, si no recuerdo mal. Es Tiger la que se queda, ¿no? Que es la que no es actriz porno, ¿no? Que es más la que está detrás de la cámara. Y también me parece muy curiosa esa decisión de que sea la que no es exhibicionista la que hace eso, ¿no? En el fondo igual es que todos somos exhibicionistas, ¿no? Pero también en Models hay muchas escenas que pasan delante del espejo sin que se vea el espejo. Sí, como si la cámara estuviera por detrás del espejo, como cuando unos policías observan una escena en un interrogatorio con estos espejos de doble... Exactamente, que de hecho cuando la vimos nos preguntábamos si realmente ahí había un espejo y estaba la cámara detrás o no había ningún espejo y era todo un decorado. Yo creo que había un espejo pero que también era un decorado, las 2 cosas. Pueden ser las 2 cosas. Porque ellas estaban maquillándose, mirándose, ¿no? En el espejo. Sí, en todas hay... En The Neon Demon también hay escenas delante de espejos esperando al desfile y de ellas mirándose en los espejos, y aquella particularmente en la que ve que la película se llama Gigi, está maquillada como una especie de Joker, ¿no? Que está como feísima. Y están delante de un espejo, ¿no? Y le está diciendo a la otra... Convencida de sí. ¿No? Y en cambio la otra es como que la pintan ahí como la mujer más maravillosa. Yo creo que hay mucho humor también. Mucho. ¿no? Y como lo hay en Spider sí. También, Y Pleasure no la recuerdo tanto. Hay muchos espejos, sí. Y esto creo que lo usan, no recuerdo mucho en Kamikaze Hearts, pues tal vez me lo puedes recordar, pero en las otras 3 pelis hay muchos personajes que se conocen a través del espejo. O sea, un personaje se está maquillando, se está mirando, y la primera vez que se presenta un segundo personaje, ese primer contacto y esa conversación, como por ejemplo cuando se conoce Jessie con su maquilladora, ¿no? Se realiza a través del espejo. No es inmediato, hay como una mediación, si me permites el término, del espejo. Am I staring? A little. Sorry. Just have such beautiful skin. Sí, de hecho, la otra escena donde conoce a las otras 2 es también delante de unos espejos en un cuarto de baño. Exacto, siempre hay como una mirada indirecta que es muy interesante, porque ya sabemos también, cada vez que ves un espejo, no sé si a ti te pasa, pero ya está invitando a la ruptura de la 4ª pared, porque yo cada vez que veo un espejo digo, uy, ¿cómo van a hacer para que no se vea la cámara? Ya te pones, según el encuadre, evidentemente, hay unos cuadros que te ponen más nerviosas que otros. Bueno, sí, pero rodar con espejos es complicado, sí. Pero encima, el espejo tiene una función muy, muy clave en todas estas películas, porque son una parte fundamental de las 2 industrias, sobre todo para las mujeres, obviamente me imagino para los modelos masculinos también, ¿no? Pero la importancia de
de saber que estás dando la imagen que quieres dar y demás. Y aparte, lo que hace Seidel, que a mí me vuela la cabeza directamente, de ponernos a nosotros en la superficie del espejo, porque la cámara está en la superficie del espejo, y por momentos pensar que estos personajes se están mirando a sí mismos a través nuestro. Porque vemos que no nos están mirando, no están mirando a cámara, se están mirando a sí mismas, pero a través nuestro. Nosotros somos ese espejo, les estamos dando esa devolución. Y es una situación tan extraña, tan íntima. Y una cosa que me gusta muchísimo de Seidel es que se tomó el tiempo con cada uno de estos personajes para intentar definirles. Hemos visto dónde vive cada una, qué hace por la mañana, cuándo habla por teléfono, todas las chorrerías que hace cuando no están modelando. Mientras que tal vez cuando estás trabajando con la ficción te interesa más bien centrarte en tu personaje central y defines a los personajes de las otras modelos a través de sus celos, de cómo miran a este personaje en aceptación o en rechazo y demás, cosa que en Models no pasa para nada. En Models son colegas casi, que hablan con mucha familiaridad, son gente que se conoce evidentemente, que trabajan juntas y es una mirada mucho más horizontal, más de network, como diría Tyber. Sí, de hecho Neon Demon en ese sentido es como justo lo contrario, porque no sabes absolutamente nada de la vida de ellas, no tienes ni idea. Bueno, Jessie sí que hay un momento que dice como que se han muerto sus padres y está sola, pero no da la impresión de que sea cierto. Y de las otras no sabes nada, cero. Pero entonces son los objetos de los que partimos en esta conversación. En ningún momento son personas reales. Mientras que yo me atrevería a decir que Ulrich Seidel, a pesar de lo universal del tema y de cómo quiere hacer esa observación de ensayo universal abstracta de qué es ser modelo, está hablando muy concretamente de estos cuatro personajes y sus relaciones y sus traumas y sus miedos y sus fracasos. La película empieza, seguramente lo recuerdas porque es un plano inolvidable, con el personaje de Vivian, nuestro personaje central en Modelos. Vivian está sentada en el baño, un baño al que volvemos con mucha frecuencia porque o está haciendo pis o cambiándose una toalla higiénica, o vomitando, ¿no? Vivian está sentada, centralizada, lejos, frente a nosotros, con el dorso de un espejo cubriéndole el rostro, y lo único que escuchamos es su voz, Ich liebe dich, hablándole al espejo, diciendo Ich liebe dich, ich liebe dich, como 30 veces, te amo, te amo. Esa rutina que modelos, actores o gente que tiene que estar dando siempre una impresión de que tienen todo bajo control, todos tienen sus cábalas y sus formas de afianzar esa seguridad. Esa es como se nos presenta la escena de Models, con este espejo dado vuelta, tapándonos la cara. Y poco a poco nos va desvelando hasta hacer desaparecer ese espejo, como decíamos antes, que se convierte en la cámara, donde hemos penetrado totalmente a estos personajes. Estamos dentro porque sabemos que no hay ningún tapujo, sabemos que estos personajes nos van a decir cualquier cosa que se le crucen por la mente, cualquier cosa de la intimidad. Y volviendo a lo que decías del exhibicionismo, se ha normalizado mostrar que has desayunado esta mañana, mostrarte en calzones en la cama cuando aún no te has levantado, o emitir porno desde tu propia casa con selfies y lo que fuere, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es una mezcla, ¿no? YouTube, Instagram, cada una en su género, las webcamers son cosas que podrían parecer muy distintas, ¿no? OnlyFans, ¿no? Que va básicamente de exhibirte a cambio de dinero. Bueno, al final, claro, tú puedes pensar que no tiene mucho que ver, quizás, no sé, ser webcamer haciendo porno con mostrar tu desayuno en Instagram, pero en el fondo sí, es un poco lo mismo, ¿no? Ahí hay una frontera de hasta dónde estás dispuesta a llegar, ¿no? Si solo explicar cosas en Twitter, mostrar tu imagen en Instagram o directamente hacer porno. Hay una escala, ¿no?, de cosas distintas, pero al final es todo el exhibicionismo no solo el exhibicionismo, no es también la necesidad de comunicarte con otra persona, ¿no? Muchas veces. ¿Crees que hay gente que tal vez no tiene otras herramientas para comunicarse y apela al exhibicionismo como una forma de tratar de ser lo más honesto posible? Creo que a veces sí, porque hay, de hecho, no sé, en la pornografía en sí creo que hay una parte que tiene mucho que ver, ¿no?, con el contacto humano. Aunque la pornografía sea siempre como se lea siempre desde el lado de lo malo, casi siempre, hay una parte ahí que tiene que ver con el contacto humano, ¿no? Y no solo con la sexualidad, también con el amor, probablemente.
pero son temas muy complicados. Es muy complicado hablar. O sea, la pornografía es probablemente una de las industrias más odiadas del mundo, ¿no? Sí, no sé si odiada es la palabra porque también es la más consumida. Sí, de hecho es probablemente una de las industrias que más dinero mueve en el mundo. ¿Qué es lo que decía también Tyberg en su entrevista cuando quería denunciar el porno? Porque me parecía espantoso y me di cuenta de que yo miraba porno en casa. O sea, que era un poco un doble discurso de mucha gente que conversa sobre el género, ¿no? Volviendo al tema de los espejos, también recuerdo que en este triángulo que está dividido en 4 triángulos, como tú bien dices, tenemos las 3 brujas que inician a la central que es Jessie. También hay un momento, no sé si es en esa misma escena de la que Lara, yo creo que viene después, que es cuando ella finalmente coge su confianza, ¿no? Como que el genio, ¡ping!, le concedió su deseo y se convirtió en lo que todo el mundo pensaba que era, pero ella no se lo creía. Que es cuando ella besa las distintas caras de esta forma y el reflejo no sabes exactamente. O sea, están todas vestidas de la misma manera, con el mismo maquillaje, parece como que se está besando a sí misma en el reflejo de estos espejos que le rodean, pero en realidad se están pasando a través del beso este conocimiento secreto de ser todopoderosas, que con solo ser bellísimas dejas sin palabras a... ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a este diseñador, ¿no? Que se queda sin palabras y anonadado de... Sí, porque incluso hay como un diálogo que da a entender que el tío es gay, pero sí, al verla es como que se queda... Se olvidó completamente. Sí. Pero ese espejo, que tal vez es un espejo que luego se convierte evidentemente en nada, que son 2 actrices que están en ese momento, esta ruptura del elemento que se podría decir casi define, ¿no?, a una modelo. Uno es el espejo, el otro es la cámara, al que ya vamos a llegar, pero está claro que hay una diferencia importantísima entre el espejo y la cámara, que el espejo es tú te estás mirando a ti misma. Tú estás controlando tu mirada y estás mirando a través del espejo si te miras a ti misma o si tratas de conectar con otros personajes como pasa en estas películas. La cámara te está mirando a ti y no te devuelve nada. No de inmediato, desde luego no, te está robando, sí. Y a veces nunca te devuelve nada. Podemos entender al espejo como un medio, ¿no? Que podría serlo, una interfaz, llamémosle. Claro, es que quizá yo el espejo... No sé, se puede ver más como una especie de puerta, ¿no? O de umbral. Y la cámara... Sí, el espejo es como que hay algo al otro lado, ¿no? Pero la cámara no tienes esa sensación de que haya algo al otro lado. Es más como un cacharro que solo te quita, no te da, ¿no? Mientras que el espejo sí se ha usado mucho, no sé, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Estas cosas, el espejo es como que hay algo al otro lado. Además, un espejo no hay una persona, o sea, un espejo existe por sí mismo, no hay, la cámara no, o sea, aunque la deje sola hay alguien que la ha tenido que entender, que la ha tenido que colocar, ¿no? Es muy diferente la imagen de la cámara que la de un espejo. Bueno, por empezar, está esta simetría que se rompe, ¿no? Esta inversión. Sí, justo estaba pensando en eso, sí. Que parece un detalle mínimo, pero que no lo es. Yo me acuerdo, como soy zurda, no puedo evitar ver estas cosas porque siempre estoy viendo, mira, este actor es zurdo. Hay cualquier cantidad de actores zurdos. Sí, yo me suelo fijar en eso también, sí. Ah, ¿sí? Qué curioso, porque realmente solo los zurdos miramos esas cosas. Sé que Keanu Reeves, por ejemplo, es zurdo, pero bueno. Sí. Jessie, que ella dice que no sabe ni escribir, le dicen que tiene que firmar este contrato para entrar en la industria y demás. Ella va a esta habitación cuchitril donde vive y coge el contrato y lo firma, pero lo coge a través del espejo y lo firma con la mano opuesta. Se toma su tiempo y trata de pensar, pues venga, lo que venga. En teoría tiene que estar firmado por sus padres y es como que se lo está inventando, vamos. Claro, eso es importante porque era una autorización de consentimiento, ¿no? Lo que también he visto en Refn es que a veces, y esto no es solo en el caso de Neon Demon, el formato del espejo es exactamente el formato de la cámara, o muy parecido, tiene las mismas proporciones rectangulares y a veces la cámara se acerca y solo enfoca el espejo, solo que tú sabes que es el espejo porque antes te mostró que es un espejo, ¿no? Se acerca, te muestra el encuadre, ves esta firma con la mano invertida y vuelve a salir y hay una continuación perfecta del estampado del espejo que se continúa en este espacio, que sería nuestro espacio, se supone, donde está la cámara. Y cómo utiliza el espejo como encuadre, pero a la perfección, sin tener que quitarle nada. Cosa que no pasa en ninguno de los otros. El espejo es una herramienta y bueno,
te vas acomodando, a excepción en Seidel, donde exactamente el espejo directamente no tiene ni formato, ¿no? Pero es un recurso muy interesante para hablar de modelos y de los espejos en la intimidad, que no son los mismos espejos que cuando estás compartiendo con otras personas o en un espacio laboral. Sí, porque en The Neon Demon la mayoría de espejos son en espacios públicos entre comillas, digamos. A excepción de esa Solo escena, ese. yo creo que sí, son Solo todos ese. Es espacios sin modelos, cuartos de baño. Sí. Es una pantalla, cuando lo ves es como si estuviéramos viendo la película proyectada ahí, porque tiene exactamente el mismo formato. Que es interesante, porque está hablando de la cámara desde el otro lado. Seguro hay más cosas que decir de los espejos, pero por ahí podemos pasar a la cámara. Veíamos que en todas estas películas hay siempre una cámara, ya sea fotográfica o cinematográfica o de vídeo, Betacam, ¿no? En algunos momentos, dentro de la cámara. Eso suele pasar en cualquier película en donde hay un rodaje, no es nada nuevo, y sucede desde que el cine es cine. Lo interesante es cómo en estas 4 aproximaciones la cámara muestra esa segunda cámara. ¿Te parece que hablemos de eso? Vale. En Models la verdad es que no me acuerdo tanto de la cámara. Bueno, sí que hay unas escenas con un fotógrafo. Menudo fotógrafo ese. Sí. Lo típico que te puedes imaginar de fotógrafo de modelos chungo. ¿Lo tiene todo? Sí. En The Neon Demon hay también una escena con un fotógrafo. Pero, por ejemplo, ¿recuerdas la apertura de Neon Demon? Cuando ella está... Sí, empieza en una sesión de fotos. ¿Y recuerdas cómo es el encuadre, cómo es la posición de cámara? Bueno, es como la foto en sí. Lo que se ve es como lo que te imaginas que es lo que después sería la foto. Que tiene un escenario que es perfecto. Sí. Estás metido en una habitación donde hay un cadáver de una chica que es el personaje de Jessie, que ha sido degollada, ensangrentada, con un vestido de modelo y está glamorosamente ahí. Muerta. Sí, glamorosamente muerta, sí. Antes muerta que sencilla, sí. En el sofá. Y escuchamos chuc, chuc. Y cada tanto vemos un destello de luz y dices, vale, ok, es una sesión de fotografía. Pero la cámara se empieza a alejar, la cámara de cine, se empieza a alejar, se empieza a alejar, se empieza a alejar y alejar. Y la cámara no se ve en ningún momento. Y dices, ¿pero dónde está la cámara de fotos que está haciendo esta sesión? Porque se aleja 20 metros, tal vez. Y también me parece muy interesante que cada vez que vemos al personaje del fotógrafo es como que siempre está en un fondo negro, siempre está como descontextualizado. Sí, de hecho ahora estaba pensando que hay un momento... El novio, ¿no? El amigo. Sí, con el otro fotógrafo, el fotógrafo profesional de modelos. Hay un momento en el que él entra en la escena y de repente desaparece todo. Es la nada, no hay un fondo blanco, no hay nada más ahí. Y el contraste es como muy llamativo en ese momento. Los fotógrafos de moda de Seidel están en la cámara, los vemos en la cámara de Seidel haciendo su trabajo. Son muy hábiles, comunican, no son como los fotógrafos de Refn, que son como más escuetos en sus palabras, ni mucho menos como los fotógrafos de Pleasure, que las indicaciones que le daban a Bella para hacer sus primeros retratos no le ayudaban mucho, la verdad. En el caso de Seidel vemos que en un momento la cámara de Seidel se mueve por detrás de la espalda del fotógrafo y se pone detrás de la espalda del modelo en medio de la fotografía, en medio del cuadro, un photobomb, ¿no? Y en ningún momento el fotógrafo dice, ¡hey! Me arruinaste el plano. Evidentemente todo esto es un montaje, está montado, las fotos que está haciendo son reales. En algún momento Seidel le dice, mira, aprovecha para hacer las fotos ahora porque en algún momento te voy a arruinar completamente el plano, voy a meter la cámara justo delante del objetivo. Ese movimiento, esa invasión de esa conexión que debería ser impoluta entre modelo y cámara, no digo fotógrafo porque ahí ya entran otras cosas, entre modelo y cámara, Seidel la revierte y vuelve la cámara sobre el fotógrafo en un plano secuencia que dirías, bueno, sí, es que Seidel no mueve la cámara. Sexy, be sexy. Who's the girl? That's the new Spiegler girl. What's a Spiegler girl? They're like the A-listers of porn. Estuve leyendo una entrevista de la actriz porno que interpreta a Ava en Pleasure. Evelyn Clare. Que es la chica guapa del grupo Ziegler, que por cierto es un personaje real.
La verdad que con la investigación en Google que estoy haciendo estos días, mañana me van a cambiar todos los banners. La agencia esta, Ziegler, que aparece como lo más alto y lo más extremo del porno, que es a donde evidentemente de inmediato Bella quiere estar, porque sabe que ahí está el futuro, pues la actriz que interpreta a la modelo principal de Ziegler no es una actriz porno, de verdad, no era empleada de Ziegler. Cuando Ziegler ve lo hermosa que está esta mujer a través de la película, dice, esta la tengo que tener en mi equipo. Y solo por esa razón no le ha hecho hacer cosas extremas por las que han pasado un montón de otras. La película transformó la realidad en ese sentido. Ella dio su devolución de la película y dijo, bueno, yo no entiendo por qué algunos han atacado esta película, pero yo trabajo en esta industria y te aseguro que la mirada de Ninja es súper fiel a cómo es un set de rodaje pornográfico cuando no hay mujeres detrás de la cámara. Dice, desde la perspectiva de Bella, que es el personaje principal, ves lo poco sexy que es un set de cine porno. Y luego ves cómo todo se ve en la cámara. Y eso es lo que es sexy. Eso es lo que ven los tíos. No se ven a sí mismos. Creo que es difícil para ellos verse a sí mismos. Pero así es como los vemos nosotras a ellos. Me pareció muy interesante esta idea de que, como tenemos dos cámaras, tenemos dos materiales muy distintos con los que podemos trabajar. El material de la primera cámara que está registrando a la modelo o lo que fuera, y el material obviamente de la segunda cámara que registra a la persona que está registrando a la modelo. En el caso de Pleasure es muy interesante cuando Ninja decide usar un plano u otro, porque de una manera ella dice, vale, yo te voy a mostrar lo crudo y lo poco sexy que es este mundo y te lo voy a intercolar cada tanto para que veas qué es lo que se está viendo, qué es lo que llega a los hombres, que son los mayores consumidores de esto. Y generalmente, como son los hombres los que están sosteniendo la cámara, de hecho, en algunos casos son los mismos actores los que sostienen la cámara, no se les ve el rostro. Y en general, muy pocas veces hace falta ver el rostro de los hombres en las películas porno. A menos que sea una cosa muy específica, en general, con que les veas de cintura para abajo es más que suficiente para lo que es de interés. Lo que necesitas ver es el rostro de ella, ¿no? Entonces, podemos montar entre la cámara, que se supone que es objetiva, que está registrando la subjetividad de este realizador masculino que te está mostrando la belleza de esta industria y está cortando, enmarcando, volviendo a nuestro punto de partida. ¿Dónde pones la cámara? ¿Qué es lo que enmarcas? Y esa decisión. Solo el rostro de Bella cuando está como mordiéndose un dedo, gimiendo, no sé, haciendo gestos así de mirando a cámara. Le piden, mira cámara, porque este es el tío que te está mirando. No me mires a mí, mira a la cámara. Y el diálogo implícito entre estos dos mundos que generalmente son de formatos distintos, tal vez para evitar confusión, cosa que Seidel no hace en ningún momento. A Seidel en ningún momento le interesa el resultado de esa sesión de fotografías. Nunca ves las fotografías de las modelos, en realidad. Tal vez hay el contraejemplo, no sé, recuerdo que en una de ellas, en su casa tiene como retratos, pero bueno, están ahí en el fondo, en su casa, pero no está mostrando como parte de la narrativa esa segunda cámara, lo que está generando. De hecho, cuando ves a las modelos decidir qué foto les gusta más, ni siquiera están impresas, van con el loop, desde los negativos, no vemos ni siquiera esas fotos. No hay ningún lugar a duda de que la cámara es esta y de que yo estoy narrando desde esta perspectiva, que no es objetiva. Y es otro statement de Seidel que me parece fascinante, porque cuando estás haciendo un documental de modelos, lo primero que quieres hacer es lo que hace Ninja, es mostrarte lo bellas que son. Está bien, Ninja lo haces del lado de la pornografía, ¿no? Pero son todas guapísimas. Y no te digo, Refn, no hay un personaje feo en sus películas, pero ni... Bueno, en The Neon Demon, concretamente, incluso, no sé, los tíos diseñadores, incluso Keanu Reeves, que es el personaje más chungo, o sea, no es una opción, ¿sabes? No contratas a Keanu Reeves para hacer ese papel. Es una decisión muy consciente, sí. O sea que incluso aunque sea una película difícil de vender, al menos tiene personajes atractivos, que es una de las razones por la que mucha gente mira cierta serie de televisión. Sí, ¿cuántas películas he visto yo solo porque sale Keanu Reeves? por decir o algo, Ryan Gosling, no sé, ¿no? Sí. Por decir o cualquier cosa, sí. ¿Cuántas películas malas hemos visto, no? Todo el mundo porque sale un actor o una actriz en concreto. Sí, lo sabré yo. Ya. Hablando del tema de la imagen,
hay 2 de estas películas que son analógicas y 2 que son digitales. Y creo que para empezar esta conversación, una cosa importante es que Whitney Rev suele rodar en digital. Todas las películas, las últimas que ha hecho son todas digitales. Pero una cosa que decía en este caso es que tenía que ser todo sintético, la imagen y la música. Porque habla en cierto sentido de distintos tipos de belleza. Estaría el personaje de Jessie, que es como la belleza natural. Luego está el personaje de Jena Malone, que habla más sobre la belleza interior. Luego está la otra modelo, Gigi, que es la belleza artificial totalmente operada. Y luego está la otra modelo, la Sarah, Abby Lee, la que es modelo de verdad, que es más el modelo de pasarela, el estándar, entre comillas, ¿no? De lo que pensamos por eso. Y él habla de que la película va sobre la belleza y que al final la belleza es una construcción, ¿no? Porque sí, es obvio que culturalmente hay gente que nos parece guapísima, hay gente que nos parece más fea, pero es una construcción cultural, no hay nada objetivo en la belleza. Entonces habla de que la imagen y la música tenían que ser sintéticas, como la belleza, ¿no? De la película. Y Pleasure es también sintética, entre comillas, porque es también imagen digital, pero las otras 2 son cine 16 milímetros. Además da la casualidad de que son 16 milímetros las 2. A ver, aparte de que eso ya es diferente lo analógico que lo sintético, ¿no? Ya te genera unas reflexiones distintas, pero también obviamente a nivel de imagen es distinto, ¿no? Los colores, por ejemplo, Pleasure de Neon Demon tienen una paleta de color y muy distinta a la de Models y Kamikaze Hearts, que tienen otro tipo de grano y otro tipo, ¿no? De estética. Bueno, de hecho, es que además da la casualidad, ¿no? De que los 2 documentales aquí son analógicos y las 2 películas son digitales. Que quizá es un poco al contrario de lo que ahora pasa, ¿no? En realidad. Curioso. Sí, no lo había pensado, pero sí. Tampoco. Pero bueno, sí, la de Whitney Rev venía un poco por ahí, ¿no? Que la belleza es una opinión, en realidad, como cualquier otra cosa. Pero en ninguna de estas 4 películas es una opinión, ¿no? Es como... O sea, hay unos personajes que son obviamente bellos. Quizá en la de Seidel sería más discutible, ¿no? Porque las modelos, por muy guapas que sean, no las muestra de esa manera. No es una peli voyeurística para nada. De hecho, es una peli que preferirías a veces no ver. Es una peli que preferirías no ver, sí, es incómoda, yo ya lo decía antes. Pero claro, creo que depende un poco de cómo definimos voyeurismo, porque si lo defines desde el lado de que, ¿no? De ver cosas bonitas, mujeres perfectas, en ese sentido no es voyeurista. Lo que pasa que tiene un punto en el que se va más hacia el reality show, entre muchas comillas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy muy voyeurista, pero para la belleza. No me interesa nada el reality show o saber gente, no sé, me da igual, no es algo que a mí me capture mi mirada. Pero creo que en la de Seidel hay una parte de eso. No hay el voyeurismo de voy a ver estas mujeres guapísimas, pero hay como esa especie de curiosidad malsana un poco, ¿no? Por ver los peores momentos de alguien, que es algo que a mí personalmente no me llama la atención, pero sí que creo que hay una parte del voyeurismo que tiene que ver con ese lado. Yo no sé si es buscar los peores momentos de alguien. Yo creo que es simplemente documentar los momentos de alguien que pasan, que son esos, lamentablemente son esos, al menos en este momento. Sí, no diría que busca lo malo, o sea, no creo que Seidel sea un cineasta, ya lo decíamos antes, que no es que busque particularmente la polémica o es simplemente que le interesa en ese tipo de temas que son polémicos, no es por la polémica de por sí, ¿no? Pero sí que creo que hay mucha gente que tiene... Es un poco la pornomiseria, ¿no? Esta que le llaman a veces, que es como esa como curiosidad malsana por ver a gente pasándolo mal. O llevar el drama al extremo. Que no creo que Seidel tiene una mirada como objetiva, entre comillas, dentro de lo que cabe. No es que esté buscando generar drama porque sí o tragedia o ver... No creo que él busque eso, pero sí que creo que depende de qué gente puede ver este tipo de películas con esa mirada. Y por ejemplo en el caso de Pleasure, que es una ficción bastante explícita sobre la industria porno, que podría perfectamente haber caído en lo pornográfico, en ningún momento creo que tampoco apela al voyeurismo. De hecho, estás tratando de que esas escenas pasen y lo más rápido posible porque son a veces tortuosas, ¿no? Algunas de ellas, digo.
Sí, de hecho, yo creo que es también una película que no busca para nada el dramatismo y, o sea, que a pesar de que a los actores porno que salían les puede haber parecido fatal, no busca eso para nada. Es una película, yo creo que bastante neutra. Y no ves una mirada, quiero decir, así de feminismo radical en contra de la industria o... No, pero bueno, sí hay una mirada femenina. Sí, obviamente hay una mirada femenina y hay momentos muy crudos en los que ves claramente cómo funciona esa industria y cómo funciona, ¿no?, la masculinidad tóxica dentro de esa industria, pero no creo que esté exagerada para provocar el dramatismo, una respuesta en el espectador. Creo que no está hecha desde ese punto de vista tampoco. Sí, no es efectista. No. Everybody's gonna want to be booking you for crazier and crazier shit. Lick my fucking shoe. Stop it. En Kamikaze Hearts también es curioso porque están todo el tiempo hablando de esta película porno que tienen que filmar y cada tanto a veces vemos las pausas en ese rodaje, cada tanto pasa una cámara, pero si mal no recuerdo, solo al final vemos una escena de las que están filmando, ¿puede ser? Sí, no es una película especialmente explícita, porque están todo el rato en rodajes de películas porno, pero en realidad es más el rodaje en sí que mostrarla. Sí que se ven fragmentos, ¿no? Además es una cosa un poco loca, ¿no? Porque es como una versión de Carmen de Bizet. O sea, es un poco absurdo, ¿no? ¿Quién va a ver una versión pornográfica de Carmen? O sea, con cantantes de ópera y... Nunca preguntes quién, porque siempre hay alguien. Sí, siempre hay alguien, pero quiero decir que no entra dentro de la pornografía estándar, ¿no? Para nada. Pero la recepción es curiosa porque por un lado está el tema ese de que la querían solo en festivales de documental cuando en realidad no es un documental. Y luego por otro lado está el tema queer, ¿no? Porque es una película en la que las protagonistas son lesbianas. Pero una cosa curiosa que explica la directora es que en realidad, claro, estamos hablando de una película de los años 80 que en realidad es anterior a la corriente del New Queer Cinema, ¿no? Que es más de los 90. Y ella decía que en realidad no tenían esa conciencia de estar haciendo una película desde una mirada de lesbiana, porque comentaban que era una época en la que los roles no estaban tan definidos y que tú podías ser lesbiana y de repente acostarte con un tío, no sé, no había tanto una conciencia, ¿no?, sobre las etiquetas de no género. Había nombre para todo. Claro. Y que era una industria donde estaba todo muy mezclado, ¿no? Y que en un momento dado la película... De hecho, esta película... es conocida más que nada en circuitos del queer cinema. Es una película que no ha trascendido más allá. Que en su momento fue como un hito un poco en ese circuito, pero claro, era un circuito. Si ahora ya es pequeño, en los 80 pues era la nada. O sea, igual había 2 festivales. No había un circuito realmente para este tipo de películas. Y se estrenó en algún festival y luego en ámbito doméstico directamente en VHS. No, de hecho es una película que no es nada conocida. Yo creo que llegué a ella leyendo algún ensayo de queer cinema de la época o por algún... O sea, yo esta película la vi por primera vez quizás hace, no sé, 1 año y pico, 2 años. No sabía ni que existía. Es un circuito... Es muy nicho, ¿no? Sí, muy nicho. Que con los años ha sido más de culto dentro del circuito queer, pero no. A ver, la estamos comparando con Refn, con Seidel y con una tercera directora que ha trabajado con mucho presupuesto y con... Claro, esto es una película muy pequeña. Es un poco injusto, pobrecita, sí. Bueno, meterla entre estas 4, pero... Tampoco hemos dicho nada malo de ella, ¿no? No, pero quiero decir, cuando lo comparas con estas otras obras, puedes decir que la peli tampoco es gran cosa, ni técnicamente, ni... No es una película que tenga nada particular a nivel de estético o de montaje. No. Lo que tiene de particular es más ese juego, ¿no?, entre qué es real y qué no. Y de hecho el primer título que le iban a poner era Fact or Fiction, ¿no? Menos mal que no le pusieron ese título porque habría arruinado el propósito del film, sí, ¿no? Porque de hecho yo hasta que leí que era todo guionizado pensaba que era un documental con partes guionizadas. No sabía que no hay nada que pasara de casualidad, que estaba todo, sí. I got another girlfriend named Tigger. She's real sweet. Matter of fact, one of the reasons why I keep coming back to San Francisco to do films is because of Tigger, because I'm kind of in love with her. Wow. And we kind of both have a love affair with each other, and drugs, and films, and entertainment.
Lo que dice Seidel, que la realidad sucede y que no hay cámaras en el mundo grabándolo todo. Y de hecho, si tienes una película donde se ve una cámara de estas 24 horas de seguridad, solo ves 20 segundos de ese plano. Hay siempre una mirada detrás, hay siempre una decisión y una postura. Sí, obviamente incluso una cámara que está grabando 24 horas solo ves lo que pasa delante de la cámara, no ves lo que ha pasado el segundo antes y el segundo después. No hay contexto. Este contraste, o sea, no solo el contraste entre la mirada masculina y la femenina, sino también los contrastes de las distintas posiciones femeninas. Por ejemplo, en Refn, como bien decías, ¿no? Tenemos estas rubias de ojos celestes que son intercambiables prácticamente las modelos, y tenemos esta más belleza enigmática de alguien que tal vez que es bellísima también, pero que tal vez porque no es rubia no es modelo, porque podría perfectamente ser modelo, pero bueno, no, algo le falta en el canon que solo puede maquillar. Que es muy interesante porque de día maquilla modelos y de noche maquilla cadáveres. Sí. Que me parece que tiene un humor exquisito, realmente. Al fin y al cabo, ella cuando maquilla a sus personajes también los maquilla como quiere. Tampoco hay como un diálogo de qué te voy a hacer o qué quieres, ¿no? Va directamente a poner su toque, como si estuviera trabajando sobre un objeto. Volvemos a la idea de estos personajes como objetos del director, de la maquilladora o de quien fuere. Sí, de hecho, bueno, la única escena sexual que hay realmente en la película es con un cadáver, ¿no? Que ya el objeto, definitivamente. Y que de hecho pasa después de que la rechace Jessie la rechaza, ¿no? Y la respuesta es ir, sí, al objeto directamente. Yo creo que en realidad The Neon Demon, a ver, es fantasía, tiene humor, no sé, está llevada al exceso y todo lo que quieras, pero al final creo que es una película cruda desde otros sentidos, porque no hay ni un solo personaje que tenga ningún tipo de aspiración honesta. Son todos, incluso Jenna Malone, ¿no? Que de entrada parece como que la está advirtiendo un poco cuidado con estos tíos fotógrafos, ¿no? Al final también está ahí por su propio placer y sus propios objetivos. No hay nadie inocente en esa película. Mientras que en Pleasure tal vez es un poco más sí, no hay diverso. La relación entre las chicas es distinta, no está tan llevada al extremo de te voy a tirar por las escaleras porque has conseguido un papel, no. ¿Crees que el hecho de que esté realizada por una mujer afecta estas decisiones? Creo, obviamente sí. O sea, hay algo. Lo que pasa que también, claro, son películas distintas. Por ejemplo, en The Neon Demon había gente que decía que era misógina, ¿no? Por este tema de que todas las mujeres son unas brujas, ¿no? Pero bueno, todos los hombres también, ¿no? En esa película no hay nadie que se salve. Entonces, sí, hay mujeres malas, sí, pero no sé. Entonces es que no podemos mostrar nunca mujeres malas. Hay también un terreno un poco, ¿no? Difícil de... Sobre todo últimamente, hay un doble baremo, sí. Es complicado. Y también que de Neon Demon, sí, el director es un hombre, pero las guionistas son mujeres y la cámara es una mujer. Tampoco es casualidad eso. Una pregunta, para ir cerrando. Me encanta cuando tengo preguntas porque siempre tienes unas respuestas espectaculares. ¿Hasta dónde puedes manipular la realidad y seguir llamándolo documental? ¿Dónde está esa línea? Claro, es que si me preguntas a mí, yo soy más de la idea de que el documental no existe. Lo cual es un poco curioso que lo diga yo porque siempre digo que no me gusta el documental. A ver, a mí personalmente creo que mi problema con el documental tiene que ver en cierto sentido con la realidad en sí y en cierto sentido con la estética del documental. Porque a mí me atraen más las estéticas llevadas al extremo que el realismo. Pero, a ver, yo creo que técnicamente, o sea, si vamos a hablar de la realidad y el documental, ¿dónde empiezan? Yo creo que no existe el documental, pero claro, obviamente hay películas que parten de cosas reales y películas que hablan de cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué define un documental? ¿Qué separa un documental de la ficción para ti? Que está basado en un hecho que ha pasado de verdad y que estás capturando ese hecho, no una recreación. Pero al final, claro, la mayoría de los documentales son recreaciones en el fondo, ¿no? Claro, de hecho hay escenas incluso sí, con actores. Sí, es muy raro que en un documental no haya absolutamente nada. A ver, sí que hay gente que sale con la cámara y captura la realidad tal y como se la encuentra, pero luego hay una decisión ya ¿no? de qué muestras, qué no muestras. ¿Cómo trazas esa línea?
Es que yo creo que no se puede trazar, ¿no? Es como... ¿Tú crees que es como un invento de las distribuidoras para posicionar algo No más sé si claro? de las distribuidoras, ¿no? Pero al final todas las etiquetas se basan en razonamientos ambiguos. No solo documental, ¿no? ¿Qué es una película de terror? No sé. ¿Lo que a ti te da miedo? Porque puede ser que a mí no, y entonces eso sigue siendo terror, no lo sé. Bueno, tal vez la etiqueta cuando se definió era bastante más clara, pero en cuanto se define hay contraejemplos de todo para romperla. Por ejemplo, Kamikaze Hearts en concreto tenía esa idea, ¿no? De jugar con desintegrar lo que es el género documental. Hay gente que diría, por ejemplo, que argumentaría que esa distinción está en la intención del creador o la creadora. Tener esa intención de querer buscar la verdad o... Para mí, ninguna de estas películas, de las dos, Kamikaze Hearts y Models, yo creo que ninguna de las dos es un documental. Pero es obviamente que esos personajes existen de verdad, que lo que están haciendo lo han hecho de verdad y que están hablando de problemáticas reales, de personas reales. Pero que puede pasar perfectamente que una película basada en hechos reales sea más fiel a lo que pasó de verdad que un documental basado en la misma historia. Creo que no hay ninguna manera de plantear una serie de pautas concretas por las que podemos decidir que algo es documental y que no. Creo que hay que ir a la película concreta y hablar de por qué percibimos eso de una manera u otra. Estaba pensando ahora que en realidad en las películas de Renf es rarísimo que haya sexo. Solo recuerdo 2 escenas de sexo en todo el cine de Renf. La del cadáver de Neon Demon. Se llama sexo, ¿por qué? Y una en Too Old to Die Young. Puede ser que me equivoque, pero de memoria hay. En una de las de Pusher hay una escena en la que Mads Mikkelsen se va a un prostíbulo y no puede empalmarse. No hay sexo porque no es capaz de empalmarse. Y es como dándole la vuelta, ¿no?, a la típica escena de película de mafiosos yendo de putas y cocaína. Esto es súper típico del cine americano, Scorsese, todo esto. Y está esta del cadáver en The Neon Demon, y en Too Old to Die Young hay una escena de sexo, pero es ella la que lo penetra a él. En Drive no hay sexo, en Only God Forgives no hay sexo en ningún momento tampoco, creo. Tal vez se entiende a la violencia como un sustituto, ¿no? Sí, él habla muchas veces de eso, ¿no? De que el sexo y la violencia no es como... Y de hecho en The Neon Demon hay un momento que le preguntan a ella, ¿eres sexo o eres comida? Es comida, ¿no? Porque es virgen. Y acaban comiéndosela.